Sed todos muy bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras, en este domingo 14 de febrero de 2021. Comenzamos. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Bendito seas tú, Señor. Te damos las gracias porque tú hasta aquí nos has ayudado, porque tú hasta aquí has fortalecido nuestra fe, porque tú nos has sostenido en todo momento y en toda situación. Te damos las gracias por la promesa de tu reino y de una nueva creación. Y te rogamos que tú nos capacites, nos conviertas en dignos embajadores de tu reino. En tu nombre. Amén. Pasamos a la lectura de esta mañana, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36, que dice así. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Escuchamos un segundo himno. Pasamos ahora al tiempo de
de la predicación. El texto de esta mañana pudiera parecer a simple vista un texto extraño, sobre todo si no estamos muy acostumbrados a leer la Biblia con frecuencia. Quizás tras una lectura superficial, pues alguien pudiera tener la falsa impresión de que es un relato fantástico, algo que se ha inventado alguien, o un relato, una leyenda antigua, inventada por la imaginación de algún escritor del pasado. Por eso en esta mañana quiero que me acompañéis a través de una serie de pistas de lectura para entender mejor lo que aquí se nos está comunicando. En primer lugar, tenemos que leer el texto, como siempre hacemos, dentro de su contexto más inmediato, en este caso, dentro de la trama narrativa del Evangelio de Lucas, como venimos haciendo en todas estas predicaciones. Y en segundo lugar, haremos referencia a un contexto mayor fuera del Evangelio de Lucas, muy brevemente, porque obviamente no tenemos mucho tiempo. En cuanto al contexto inmediato, lo más inmediato, lo más cercano, es lo que tenemos en el versículo que precede a nuestro texto, el versículo 27 de este capítulo 9, que dice: pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí, y está refiriéndose a sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Este versículo es importante por dos razones. En primer lugar, porque nos da la primera pista sobre la que leer el texto. Es el versículo justamente anterior a nuestro texto. Lo que Jesús y los discípulos están experimentando, esto que hemos leído, que se denomina habitualmente como el relato de la transfiguración, que la palabra como tal no aparece en Lucas, pero sí en Mateo o en Marcos, pues lo que Jesús y los discípulos están experimentando en esta transfiguración de Jesús tiene que ver con el reino de Dios. Esta referencia de Jesús y los discípulos, ciertamente os digo que no, los que estáis aquí, algunos de los que estáis aquí, no vais a morir antes de ver el reino de Dios. Pues a continuación se nos presenta este relato de la transfiguración. Por lo tanto, lo que aquí está ocurriendo no es algo esotérico, ni extraño, ni un culto mistérico, iniciático para unos pocos, sino es un acontecimiento, algo que está ocurriendo y que nos está transparentando la realidad del reino de Dios. Y de esta manera lo tenemos que leer. La segunda pista es que Jesús les dice a sus discípulos que algunos de ellos, en el relato de la transfiguración, tenemos a Pedro, a Juan y a Jacob. Por lo tanto, tenemos este grupo, diríamos, reducido de apóstoles o de los discípulos. Dice, verán, y aquí el verbo es muy importante, ver, porque precisamente todo lo que lo que está ocurriendo tiene que ver con esa visión, con ese transparentar, con esa revelación, en el sentido más literal del término, ¿no? De quitar el velo, ¿no? de algo que estaba oculto. Pues ese ver es el verbo principal, aunque al final se va a escuchar una voz, pero la transfiguración tiene sobre todo que ver con esta acción de ver. Pues ellos van a ver, como decimos, ese reino de Dios, esa realidad del reino de Dios, como otros no se les va a dar de experimentar, solo a ellos tres. ¿Pero qué ocurre en la transfiguración? Pues lo leemos en el versículo 32 del capítulo 9, que dice: Pedro y los que lo acompañaban, Jacobo y Juan, vieron la gloria de Jesús. ¿Y esto qué significa? Pues que en este relato Pedro, Jacobo y Juan están viendo cómo el reino de Dios que Jesús está predicando, de alguna manera, tiene que ver con quién es Jesús. Porque Jesús está
revelando, mostrando una gloria, y ahora veremos qué significa esto, como ninguna otra persona lo ha mostrado. Ahora bien, si abrimos un poco más la perspectiva, leemos cómo precisamente esta pregunta de quién es Jesús, estamos diciendo que lo que está ocurriendo aquí tiene que ver con la manifestación del reino de Dios a través de la persona que es Jesús. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar quién es este Jesús que está mostrando esta gloria. Pues, si abrimos un poquito más esta perspectiva, vemos cómo esta pregunta sobre quién es Jesús está presente en el contexto que precede a nuestro texto. Desde que comienza el capítulo 9, se dan dos escenas en las que esta pregunta, ¿quién es este Jesús?, a través del cual vemos la realidad del reino de Dios, está presente en ellos. En esa trama narrativa de Lucas se nos presentan tres preguntas, justo antes de este episodio de la transfiguración. Vemos que la construcción de los evangelios, como el resto de libros, pero especialmente los evangelios, la concatenación de hechos, de acontecimientos, de palabras, no es arbitraria, sino que responde a una motivación, responde a un plan que está diseñado para transmitirnos, ¿no?, por el evangelista, para transmitirnos el mensaje del evangelio, el mensaje del reino de Dios. Cada uno de los evangelistas elige cómo dispone el material para, con un orden concreto, y por eso tenemos que estar muy pendientes de ese orden. Entonces, como decimos, tenemos estas tres preguntas sobre quién es Jesús antes de este acontecimiento de la transfiguración. Lo leemos, por ejemplo, los versículos 7 y 9 del capítulo 9, que dice: Herodes, el tetrarca, oyó todas las cosas que Jesús hacía y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Por tanto, tenemos aquí esta pregunta de quién es este Jesús. Las otras dos preguntas las tenemos en este capítulo 9, versículos 18 y 20, que dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues los discípulos responden: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Mesías de Dios. Como vemos, las tres preguntas se resumen, pues, en la que hemos dicho, en una: ¿quién es Jesús? Así que el relato de la transfiguración tiene que ver con responder esta pregunta. ¿Veis? Tenemos estos dos escenas cuya centro tiene esta pregunta, y ahora a continuación se nos dice que los discípulos, algunos de los discípulos, no van a morir sin ver la realidad del reino de Dios, y tenemos el acontecimiento de la transfiguración. Toda esa concatenación de hechos, de narraciones, están destinadas a mostrarnos quién es Jesús, y quién es Jesús a la luz de lo que es el reino de Dios. Por tanto, ¿quién es Jesús en el reino de Dios? Esta es la pregunta que se nos está planteando. Muy bien, pero con esto no es suficiente para entender lo que el relato nos quiere transmitir. Debemos fijarnos en dos tipos de respuesta que la gente daba sobre quién era Jesús. Había tres posibilidades. Una, Juan el Bautista, que ya había sido ejecutado por Herodes, y por lo tanto, pues en todo caso, sería Juan el Bautista vuelto a la vida. Dos, la otra posibilidad, que sería Elías, que en el judaísmo de la época se esperaba que Elías, que había sido arrebatado en un carro de fuego, que no había muerto, volviera otra vez para inaugurar el tiempo final de la salvación de Dios. Y tres, había otra posibilidad, que era que alguno de los profetas del Antiguo Testamento, pues de nuestro Antiguo Testamento, pues volviera para
inaugurar ese tiempo final. Y esta era otra de las corrientes del judaísmo, en aquel momento, que pensaba que Dios enviaría a un profeta escatológico para inaugurar ese tiempo final de la salvación de Dios. Por último, tenemos la respuesta de Pedro reconociendo que Jesús era el Mesías. Y tenemos que recordar que Mesías es una palabra que significa ungido. Mesías viene de la palabra hebrea y el equivalente en griego es Cristo. Pero Cristo no es un nombre propio. Cristo es un título, es decir, es la designación de Mesías. De otra manera, lo más sencillo para entender para nosotros es sustituirla por la palabra rey. Jesús era el rey, que era otra de las figuras escatológicas del judaísmo que se había ido forjando a través de todas las promesas en nuestro Antiguo Testamento. Sobre el trasfondo de esas respuestas y a la luz de la pregunta ¿quién es Jesús?, ahora podemos entender mejor lo que el relato nos está proponiendo. ¿A quién están los discípulos viendo con Jesús en la experiencia de la transfiguración? Había distintas opciones que la gente pensaba que podría encarnar Jesús. Pero ¿quién es este Jesús? ¿Será Juan el Bautista? ¿Será Moisés? ¿Será Elías? ¿Será el propio Mesías? Y para eso, para entender eso, tenemos esta experiencia de la transfiguración. Lo leemos en el versículo 30 de este capítulo 9. La clave está aquí, como hemos dicho, en junto a Jesús. ¿Quién están viendo? ¿Quién están viendo los discípulos? Pues nos dice en ese versículo 30. 2 varones hablaban con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías. Y como vemos, esto no es algo pues arbitrario o algo que porque sí, pudiendo ser otros personajes cualquiera, sino son estos 2 personajes de nuestro Antiguo Testamento por una razón. Eso tiene varias implicaciones. La primera es que si la gente pensaba que o bien Elías o bien un profeta como Moisés volverían para el tiempo final, especulándose que podría ser Jesús o no, la consecuencia de que los Pedro, Jacobo y Juan estuvieran viendo a Jesús, a Moisés y a Elías, ¿cuál es la consecuencia obvia? Pues que, además que Jesús está con ellos y además se dice que está conversando con ellos. ¿Cuál es la consecuencia obvia de esto? Pues que efectivamente Jesús ni es Moisés ni es Elías. Jesús es alguien distinto a ellos. Por lo tanto, aquí hay una clara distinción de aquellas expectativas escatológicas que existían en aquella época para decirnos, no, Jesús no es ni Moisés, ni es en todo caso, en Jesús, si encarna en determinados momentos, se nos presenta como el profeta escatológico, pero es mucho más que eso, y tampoco es Elías. Entonces, ¿quién es este Jesús si a través de él vemos la realidad del reino de Dios? Esta es la pregunta, y no es ninguno de estos. Pues la segunda cuestión que se plantea está en que tanto Moisés como Elías tuvieron experiencias parecidas al ver la gloria de Dios. Las tenemos en el capítulo 33 del libro de Éxodo, versículos 21 y 23, y el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 13. El primer texto corresponde con Moisés y el segundo con Elías. No los vamos a leer para no excedernos demasiado en el tiempo. Tampoco las vamos a comparar ni vamos a estudiarlas, pero solamente vamos a resaltar que tanto Moisés como Elías vieron de manera indirecta la gloria de Dios. Que se nos dice que en el versículo 11 del capítulo 33 del libro de Éxodo, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, tenía esta relación,
personal, con Dios diríamos, Dios solo le concedió a Moisés mostrarse en toda su gloria parcialmente. Y tenemos ese texto que muchos conocéis, en que literalmente dice, verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Que Dios va a mostrarse en toda su gloria como un pasar por delante de Moisés, pero no lo va a ver en su totalidad, en su plenitud. Dice, verá mis espaldas, pero no verá mi rostro. Esto, por supuesto, hay que entender que Dios tenga espaldas ni cara, que es la manera semítica de hablar de la personalidad de Dios. Pues siempre que tenemos la palabra rostro, tiene que ver con lo que nosotros entendemos por persona. Aunque no hay que entender persona en el sentido de personalidad individual, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. En el caso de Elías, Dios se muestra como un susurro apacible y delicado. Tenemos el versículo 12 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Este texto también muy conocido, en la que hay distintas manifestaciones de la naturaleza, de la creación, pero que en ninguna de ellas está presente Dios, sino en este último susurro apacible y delicado. Entonces, tenemos que tanto Elías como Moisés solo pudieron tener una experiencia parcial de Dios. Pero lo que aquí se nos está presentando en Jesús es algo distinto, porque Jesús está manifestando él mismo una gloria, es decir, la presencia de Dios. ¿Por qué? Ahora veremos después este tema de la gloria. En cambio, ¿qué se nos dice en nuestro relato de hoy acerca de quién es Jesús, ¿no? Es decir, que la gloria que Jesús está manifestando es superior a la gloria que percibieron, que experimentaron Moisés y Elías de Dios mismo. Pero entonces, ¿quién es este Jesús? ¿Y qué se nos está diciendo en este relato? Pues lo leemos en el versículo 35 de este capítulo 9, que es cuando vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, a él oíd. Es cierto que en la versión esta de Reina Valera se nos dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Pero los manuscritos más antiguos, aquí hay una variación en los manuscritos más antiguos, está así, este es mi hijo, mi elegido. Es plausible y ocurre en otras ocasiones cuando se van copiando manuscritos con el paso del tiempo, que hay algunas fórmulas estereotipadas como esta que suelen hacerse homogéneas. Por ejemplo, porque las palabras en que se escuchan también en el bautismo dicen esto, este es mi hijo amado. Y quizás haya evolucionado de esta manera en otras versiones o en otras copias de los manuscritos. Bueno, en cualquier caso, no cambia nada sustancial. Lo que nos interesa hoy es que Jesús no es ni Elías, ni es Moisés, ni tan siquiera es Juan el Bautista. Y ya lo hemos explicado en muchas otras ocasiones, que Lucas, desde el comienzo de su evangelio, muestra una comparativa entre Jesús y Juan el Bautista. Siempre esa comparativa Jesús está por encima de Juan el Bautista. Y esto deriva del problema que para los cristianos surge cuando, porque conocen, perciben quién es Jesús, que lo veremos hoy, pero él había sido discípulo de Juan el Bautista y por lo tanto, claro, de alguna manera podría entenderse, algunos podrían entender que Juan el Bautista estaba por encima de Jesús o Jesús pues era un mero discípulo de Juan el Bautista. Evidentemente no es así y los evangelios se esfuerzan por mostrarnos que eso no es así. Y Lucas especialmente hace esa comparativa entre
Jesús y Juan el Bautista para demostrarnos que Jesús es superior a Juan el Bautista. Por el contrario, Jesús, ¿quién es? Lo que hemos leído, el Hijo amado o el Hijo elegido de Dios. Y para esto se nos está dando este relato y esta experiencia para conocer que Jesús, porque es Hijo de Dios, puede transparentar la presencia de Dios, la gloria de Dios y al mismo tiempo hacer posible la llegada del reino de Dios. Esta designación de hijo amado, o de hijo, o de el hijo elegido, no es exclusiva de aquí de la transfiguración, sino de otros dos momentos clave en el Evangelio. El primero es cuando el ángel anuncia a María que va a concebir un niño, que va a ser Jesús, y en el versículo 35 del capítulo 1 de este Evangelio se dice que Jesús es hijo de Dios Padre. Y también, como ya he dicho antes, en el bautismo, en el capítulo 3, versículo 22, también se escucha la voz de este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, en estos tres momentos claves nos está transmitiendo que Jesús es hijo de Dios. Después veremos qué pasa con ese reconocimiento de Pedro, por parte de Pedro, de Jesús como Mesías, y que de alguna manera es corregido por Jesús en el versículo 21 de este capítulo 9, a partir de su autodesignación como el Hijo del Hombre. Esto lo vamos a ver un poquito más tarde. Ya hemos descartado estas tres posibilidades, que no fuera Elías, que no fuera Moisés, que no fuera Juan el Bautista. Quedaba subyacente si Jesús era el Mesías o no. Vemos esto un poquito más tarde. Lo importante es que el contexto en el que la experiencia de la transfiguración debe entenderse, como hemos dicho del principio, es el del reino de Dios. Y que Jesús, como hijo enviado por Dios, está haciendo realidad. Y este es el gran tema de fondo que tenemos aquí. Pero esta experiencia de la transfiguración que tuvieron Pedro, tuvieron Juan y que tuvieron Jacobo, después se va a transmitir, incluso tiene una transmisión en la iglesia cristiana. Lo tenemos, que es un acontecimiento que relatan los tres evangelios sinópticos, pero tenemos también una referencia en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y Pedro, pues, cuenta esa experiencia que tuvo. Leemos lo siguiente en estos versículos. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como hemos visto con nuestros propios ojos su majestad, como si hubiésemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro después va a relatar esta experiencia y cómo esa misma experiencia le sirve de credenciales como en su calidad, en su condición de apóstol, precisamente por haber sido testigo ocular de aquella experiencia de la transfiguración. Igual que, de alguna manera, aquellos que han asistido a la resurrección, pues son los que van a estar transmitiendo ese mensaje y son los que van a tener una cierta relevancia. Pues la transfiguración, en cierto modo, está en ese mismo nivel que la resurrección.
Y lo que aquí se enfatiza de una forma muy, muy importante es la realidad que es hecho, que ocurrió, de un acontecimiento, de una experiencia real. Pues, no sé, claro, siempre podemos especular qué tipo de experiencia fue, pero independientemente de cuál fuera la naturaleza exacta de esa experiencia, lo que Pedro está transmitiendo es que fue algo que ocurre en realidad, que fue una experiencia que tienen realmente, que no es un relato inventado, ni que es una leyenda fantástica o una fábula, como dice nuestra versión, artificiosa. Nos queda una última cuestión, que en esta experiencia de la transfiguración, vemos que Jesús está hablando con Elías y con Moisés, que ya es llamativo que en una visión estén pues, los personajes hablando entre sí. Pero además se nos dice de lo que hablaban, no solamente que conversaban, sino que está diciendo qué es lo que decían. Y lo vamos a leer en el versículo 31 de este capítulo 9. Y hablaban ¿de qué hablaban? De su partida, la partida de Jesús, que iba a cumplir en Jerusalén. Dos cosas aquí muy importantes. Primero, que de lo que hablaban era de su partida. Y aquí la palabra que tenemos en el griego es la palabra éxodo, que siempre hubiera sido mejor haber respetado nuestra versión en español, porque creo que es mucho más, estás transmitiendo mucho mejor lo que el texto original quiere comunicarnos. Es decir, estaban hablando, Moisés y Elías están hablando con Jesús y están hablando del éxodo de Jesús, ya que Moisés esté hablando con Jesús y esté hablando de un éxodo que va a hacer Jesús, ya es sintomático, porque claro, el paradigma del éxodo es el propio Moisés. Pues, ¿qué significa entonces éxodo en esta situación? Pues hay dos niveles de significado. El primero, el éxodo alude a la partida de Jesús, al viaje que va a hacer Jesús. ¿Pero dónde va Jesús? Pues nos lo dice la segunda parte del versículo. Hablaban de ese éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Por tanto, ese éxodo que va a emprender Jesús tiene su culminación en Jerusalén. ¿Y esto qué significa? Significa que si atendemos a toda la estructura del Evangelio, gran parte del Evangelio está articulado en torno al viaje que Jesús hace con sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén, como un único viaje, en el que Jesús con sus discípulos va recorriendo Galilea hasta que se ponen en marcha para llegar a Jerusalén. Este viaje es el éxodo particular de Jesús y sus discípulos. Es como si estuvieran encarnando un nuevo éxodo, al igual que el pueblo de Israel en el pasado había tenido un éxodo desde Egipto hasta la tierra prometida. Y en eh, esta llegada del reino de Dios, que ya ha comenzado con la predicación y las acciones, o las palabras, acciones de Jesús, va a tener un recorrido hasta llegar a Jerusalén y allí va a culminarse. Esta idea de que Jesús y los discípulos van a hacer un nuevo éxodo tiene otro nivel de significado más, y es que el pueblo judío, yo siempre dudo cómo referirme al Israel de la época, de contemporánea a Jesús, porque no hay Israel como conocemos en el Antiguo Testamento, porque no hay una unidad política, ni social, ni religiosa. Como decíamos la semana pasada, tenemos regiones bajo el Imperio Romano de mayoría judía, pero también hablar de judaísmo a veces nos da la idea, nosotros como cristianos, de que estamos hablando de una religión diferente. Y no es así. Es
decir, Jesús y los primeros discípulos son judíos, tan judíos como los que más. Por lo tanto, hay una continuidad. Entonces, bueno, no queremos usar esta connotación de judío en ese sentido de algo peyorativo, algo distinto del cristianismo, pero también es una designación pues bueno, arquetípica y que nos permite acotar y no tener que dar tantas explicaciones como las que estoy dando yo ahora mismo. Pero bueno, entonces, retomando el hilo, es que el pueblo judío contemporáneo de Jesús, los judíos en aquel momento, se concebía a sí mismo como si estuvieran aún en el exilio, porque a pesar de la vuelta del exilio, pues no se habían cumplido todas las promesas de restauración que Dios había dado. Es decir, que en este nuevo éxodo, ahora sí, Dios va a terminar de cumplir todas las promesas que ha dado a su pueblo. La importancia de esto lo veremos en otra ocasión. Ya lo hemos hablado en otros momentos, pero tiene una especial significación para la fe y para quién es Dios. Bueno, así que ahora que el reinado de Dios ha comenzado con Jesús y una vez que ha sido manifestado como hijo, comienza el nuevo éxodo del pueblo de Israel hacia Jerusalén, donde todo va a ser cumplido, donde todas las promesas de Dios van a tener su cumplimiento. Nos hemos referido anteriormente al tema de la gloria, de que Jesús está manifestando una gloria superior a la gloria que incluso percibieron Elías y Moisés de la propia presencia de Dios, de la propia realidad de Dios. Ellos contemplan indirectamente la gloria de Dios, pero es que Jesús está transparentando, está encarnando, está transparentando, dando a conocer, como queramos expresarlo, la gloria de Dios. Pero esta palabra gloria, ¿qué significa? Porque puede tener dos sentidos. En el contexto hebreo, aludía a la presencia de Dios. Y eso lo vemos frecuentemente en nuestro Antiguo Testamento. Pero en el contexto pagano, en el contexto no hebreo, no judío, la gloria era toda la magnificencia que acompañaba a reyes e emperadores, todo el aparato político, de propaganda, militar, arquitectónico, que pudiera acompañar, que daba legitimidad a los reyes y que acompañaba a los reyes o a los emperadores. Esa era un poco la gloria, ¿no? Muy unido a los conceptos de honor y de vergüenza, como tantas veces hemos explicado. En esta experiencia de la transfiguración también es importante tener en cuenta estos dos sentidos, porque por un lado, la transfiguración, estamos diciendo que vemos la presencia de Dios en quien es su enviado, es decir, Jesús, su Hijo, su elegido. Por lo tanto, por eso decimos que Jesús, al mostrar su gloria, está mostrando la presencia de Dios, porque eso es lo que la gloria está significando en el Antiguo Testamento. Pero por otro lado, la gloria de este rey que es Jesús y que gobierna por delegación del Padre en su reino es muy diferente del reino de reyes. Si se compara este rey que es Jesús con los reyes habituales, vemos que la gloria, en ese sentido de aparato legitimador que acompañaba a estos reyes y a Jesús, es muy diferente. Su gloria no está en sus palacios, su gloria no está en su riqueza, su gloria no está en su poder político o su poder militar. Por el contrario, la gloria de Jesús, la gloria que va a encontrar Jesús, una vez que culmine su éxodo en Jerusalén, es lo más opuesto a aquello que la sociedad judía y la sociedad grecorromana podía entender como gloria y como honor, es decir, la muerte en la cruz. Y aquí hay un contraste muy grande, porque la gloria que acompaña a este rey no es esta gloria que el mundo conceptualiza en lo grande, en lo maravilloso, en lo excelso, en lo poderoso, en la riqueza.
nada de esto, sino en su extremo, en su punto más extremo, en aquello que es lo más vergonzante posible para esta sociedad, la muerte en la cruz. Esa es la gloria de Jesús, la que va a culminar en Jerusalén. Y no es arbitrario, para decir esto no nos lo inventamos, sino que no es arbitrario que en esta sección del capítulo 9 se anticipe la muerte y la resurrección de Jesús como Hijo del Hombre, tanto en el versículo 22 de este capítulo 9 como en el versículo 44. Igual que hemos dicho que antes de este texto, de este pasaje, teníamos 3 preguntas sobre quién es Jesús y una anticipación de Jesús que van a percibir algunos de sus discípulos, su reino. Y tenemos ese acontecimiento de la transfiguración que lo leemos en torno a esto. También, ahora que hablamos de lo que implica se está transparentando, se está revelando, se está mostrando en esa transfiguración de ese éxodo que va a emprender Jesús, lo vemos también en el contexto anterior y posterior más inmediato que tenemos al texto, en el que ambos se está anunciando la muerte de Jesús. Quiere decirse, ¿cuál es la culminación de ese éxodo en Jerusalén? Más inmediato, la muerte en la cruz. Y ese concepto de gloria, por lo tanto, tiene que ver también con esto mismo. Y ahora podemos entender mejor, y por eso he dejado la explicación para este momento, por qué cuando Pedro ha reconocido a Jesús como Mesías, que no debemos olvidar que en última instancia es el concepto de rey, Jesús es rey, Jesús no le dice a Pedro, muy bien, has acertado, estás en lo correcto. No le dice eso. Le dice Jesús, le encarga a Pedro y al resto que no lo dijeran a nadie. Y porque él no se identifica, Jesús no se identifica a sí mismo como Mesías, se identifica como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre puede significar varias cosas. Hay contextos que puede significar solamente ser humano. Y otras ocasiones pues tenía un contexto escatológico. Esto ya lo vimos en su momento. Pero ante esa declaración de Jesús, de Pedro, por parte de Pedro hacia Jesús como Mesías, Jesús no le da su aprobación, sino que en cierto modo le rectifica diciendo que él es el Hijo del Hombre. Y que entonces es cuando en ese versículo 22 dice que es necesario que el Hijo del Hombre muera y que resucite. Esas son las palabras de Jesús. Pero ¿por qué no da esa aprobación a la designación de Mesías? Probablemente porque Mesías tiene ese concepto de rey y por lo tanto el concepto de rey está asociado a ese poder político, a ese poder militar, a esa gloria humana, vamos a decirlo de esta manera. Y ese no es el rey que va a encarnar Jesús, no es el reinado que trae Jesús. Jesús está trayendo el reinado de Dios, pero el reinado de Dios, el reinado de Jesús, por delegación del Padre, no es ese tipo de rey. Con lo cual Jesús, mientras no se termine de manifestar lo que queda a continuación, que va a ser su muerte, la cruz y su resurrección, no se va a comprender correctamente quién es Él y por lo tanto huye de esa designación como Mesías, como Rey. Cuando todo eso ocurra, ya la Iglesia entonces se dará cuenta con más conciencia de qué significa que Jesús sea Mesías, que sí que Jesús es el Mesías, pero mientras no se producen los acontecimientos de la muerte, la cruz y la resurrección, huye de esta designación. De hecho, la acusación contra Jesús que está colgada en la cruz, ¿cuál es? Lo leemos en el versículo 38 del capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Este es el rey de los judíos. Y aquí es donde vuelve otra vez
a cerrarse este círculo que estamos emprendiendo aquí en la transfiguración, que estamos hablando de esa gloria, de ese rey que es Jesús, pero que evita relacionarlo con los reyes humanos, porque el rey que es Jesús y su gloria está hecha presente, está transparentada en la cruz. Y eso tiene muchísimas implicaciones, porque si Jesús está mostrando la gloria de Dios, está trayendo el reino de Dios, y ese reino de Dios y esa gloria de Dios está allí en la cruz, nos está diciendo, nos está hablando de quién es Dios Padre. Esto lo veremos cuando lleguemos a Semana Santa en la cruz. Por lo tanto, la reticencia de Jesús es tan clara, ¿no? Hasta que no se consume todo en la cruz y la resurrección, hasta que su éxodo no consume en estas realidades, pues su condición como Mesías no será comprendida del todo. Con todo lo dicho, ya nos queda mucho más clara esta experiencia de la transfiguración. El reino de Dios está emergiendo cada vez con más fuerza, con más claridad, de esta forma progresiva, ¿no? Como este grano de mostaza que va creciendo, ¿no? De momento, esa presencia de la gloria de Jesús solamente se ha manifestado unos pocos. Con la manifestación de Jesús como hijo y con el comienzo de un nuevo éxodo, el reino de Dios está progresando. Sin embargo, como hemos dicho, la gloria de ese reino no es otra que la muerte de Jesús en la cruz. Y lo que poco a poco se va poniendo de manifiesto en el relato del Evangelio es que lo que es considerado más importante o de más valor en el mundo, esa gloria que acompaña a los reyes y a los emperadores, no es lo que caracteriza el reino de Dios. Y no es lo más importante ni lo de más valor en el reino de Dios. Y viceversa. Lo más importante en el reino, como tenemos una centralidad en la muerte de Jesús en la cruz, es estimado sin valor por el mundo. Es decir, es considerado como algo vergonzante, como algo que no puede cualificar a nadie, como alguien que demuestra que Jesús es el maldito de Dios en la mentalidad judía, hebrea, o como un desposeído, un sin honor, con un sinvergüenza, alguien que está lleno de vergüenza de ojos de un romano. Por lo tanto, tenemos este cambio de perspectiva. Y eso es muy importante. La realidad que se nos muestra en el reino de Dios es una realidad distinta a los patrones socioculturales, económicos, políticos, sociales, de relación entre las personas, que los seres humanos somos capaces de construir con nuestras acciones. Esto es algo distinto y esto es lo que se nos está mostrando. Y por eso nos quedamos hoy con una advertencia. Tengamos esto en cuenta. Tengamos en cuenta que lo que es de valor en el mundo no lo es en el reino de Dios y viceversa. Tengámoslo en cuenta en nuestra lista de prioridades, en nuestra lista de valores, como seguidores de Jesús. Cuando nos encontremos ante decisiones éticas, ante toma de decisiones en nuestro día a día, revisemos cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros valores como seguidores de este Jesús. Y tengamos en cuenta que el reino de Dios es la cara versa de esa moneda de la realidad que llamamos mundo, que es sociedad o realidad humana, como queramos conceptualizar. Para conocer cuáles son estos valores del reino deberemos seguir leyendo el Evangelio. Alguien se pregunta, bueno, ¿cuáles son estos valores? Pues los veremos en las próximas predicaciones. De momento lo dejamos
por hoy aquí con esta advertencia. Revisemos nuestra lista de prioridades y nuestra lista de valores como seguidores de Jesús en concordancia con los valores del reino. De momento, que la gloria del mundo no es la gloria del reino de Dios y viceversa. Oramos. Deslumbrante Señor, a una luz cegadora, tú mostraste a tus discípulos una pizca de tu poder y tu propósito. Revélate a nosotros también hoy. Muéstranos lo que tú quieres de nosotros y cómo transmitir tu amor al mundo, por medio de aquel cuya compañía está con los profetas como Moisés y como Elías, Jesucristo, nuestro Señor. Esto oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos acompañe y nos guíe con su paz hasta volvernos a ver. Amén.